Bienvenidos. Hoy te llevaré a través de uno de los casos más misteriosos y escalofriantes de la historia criminal, el crimen de Hinterkaifeck. Un asesinato múltiple ocurrido en una apartada granja de Alemania que, a pesar de las investigaciones y las innumerables teorías, nunca fue resuelto. Es una historia llena de sospechas, secretos oscuros y detalles perturbadores que han desconcertado a expertos y curiosos durante más de un siglo. Si estás listo para adentrarte en este enigma, empecemos. En las profundidades de la campiña bávara, a unos pocos kilómetros del pequeño pueblo de Kaifeck, se encontraba una solitaria granja conocida como Hinterkaifeck. Era un lugar apartado, rodeado de bosques densos y campos interminables, donde la vida transcurría en silencio, bajo el peso de las duras faenas del campo. Allí vivía la familia Grave, compuesta por el anciano Andreas, su esposa Cacilja, su hija viuda Victoria Gabriel, y los dos hijos de esta última, Cacilja, de 7 años, y Josef, un niño de apenas 2 años. También vivía con ellos María Baumgartner, una joven que acababa de comenzar a trabajar como sirvienta. Juntos llevaban una existencia sencilla pero marcada por oscuros secretos. Señales inquietantes. Días antes de que ocurriera lo inimaginable, extraños sucesos comenzaron a perturbar la tranquila rutina de la granja. Andreas Grave, un hombre huraño y reservado, comentó a sus vecinos que había encontrado huellas en la nieve que llevaban del bosque hacia la casa, pero ninguna que regresara. Por más que inspeccionó, no halló a ningún intruso. Poco después, desaparecieron las llaves de la casa, y Andreas escuchó ruidos inexplicables en el ático, como si alguien caminara lentamente sobre las vigas. Revisó el lugar con una linterna, pero no encontró nada. A pesar de lo inquietante de estos hechos, no informó a la policía. En esa época, las familias rurales preferían arreglar sus propios asuntos. Otra señal inquietante ocurrió cuando el periódico de la casa desapareció misteriosamente. Andreas halló un hacha colocada en un lugar inusual. Aunque el ambiente era cada vez más tenso, la vida en Hinterkaifeck continuó, con sus secretos y su silencio. La noche del crimen. La noche del 31 de marzo de 1922 estaba envuelta en una calma inquietante. El día había transcurrido como cualquier otro. María Baumgartner, la nueva sirvienta, había llegado esa misma tarde a la granja. No sabía que su primer día de trabajo también sería el último. Poco después del anochecer, alguien, nunca se supo quién, entró en la granja. Utilizando el hacha que Andreas había encontrado días antes, el asesino atrajo a las víctimas una por una al granero. Allí, en medio del heno y bajo la penumbra, golpeó primero a Andreas Grave, destrozándole el cráneo. Después, fue el turno de su esposa Cacilja, que murió de un golpe certero en la cabeza. Victoria Gabriel, la hija viuda, fue la siguiente. Aunque intentó resistirse, no pudo escapar de la brutalidad del atacante. Finalmente, la pequeña Cacilja, de tan solo 7 años, fue asesinada con un salvajismo espantoso. Más tarde, cuando se examinaron los cuerpos, se descubrió algo espeluznante: la niña no murió de inmediato. Durante horas, agonizó entre el heno, arrancándose mechones de cabello por el terror y el dolor antes de sucumbir. Pero el horror no terminó ahí. Después de asesinar a los 4 miembros de la familia en el granero, el asesino entró a la casa y se dirigió a las habitaciones. Allí mató a María Baumgartner, quien descansaba después de su primer día de trabajo, y al pequeño Josef, que dormía en su cuna. Ambos fueron golpeados con la misma ferocidad, dejando un escenario macabro. El descubrimiento del crimen. Días después, los vecinos comenzaron a notar la ausencia de la familia Grave. No habían visto a nadie en la granja ni en el pueblo, y el correo se acumulaba en la puerta. Preocupados, decidieron investigar. El 4 de abril de 1922, un grupo de aldeanos se acercó a Hinterkaifeck. Al entrar en el granero, se toparon con una escena que jamás olvidarían. Los cuerpos de Andreas, Cacilja, Victoria y la pequeña Cacilja estaban apilados, cubiertos con heno, con los cráneos destrozados por lo que parecía ser un hacha. Dentro de la casa, descubrieron los cadáveres de María y del pequeño Josef, ambos brutalmente golpeados. La policía fue llamada de inmediato,
pero lo que encontraron solo profundizó el misterio. El asesino no había huido después de cometer los crímenes. Por el contrario, había permanecido en la granja durante varios días. Alimentó al ganado, encendió el fuego en la cocina y comió la comida de la familia. Incluso se dice que los vecinos vieron humo saliendo de la chimenea después del crimen, sin sospechar lo que había sucedido dentro. Las investigaciones y las sospechas. La investigación fue compleja y plagada de incógnitas. La policía interrogó a cientos de personas, pero no logró identificar al culpable. El misterio se profundizó al descubrir los oscuros secretos de la familia Grave. Se rumoraba que Andreas Grave mantenía una relación incestuosa con su hija Victoria, algo que había sido denunciado años antes. Algunos creían que el pequeño Josef no era hijo del difunto esposo de Victoria, sino fruto de esa relación prohibida. Esta teoría llevó a las autoridades a sospechar de Carl Gabriel, el esposo de Victoria, quien supuestamente había muerto en la Primera Guerra Mundial. Algunos testigos afirmaron que Carl no había fallecido en el frente y que había regresado en secreto para vengarse de la familia. Otra teoría apuntaba a un extranjero que vagaba por la región, o incluso a un vecino resentido. Pero a pesar de las numerosas pistas y años de investigación, el asesino nunca fue identificado. Un misterio sin resolver. El caso de Hinterkaifeck sigue siendo uno de los crímenes más inquietantes de la historia de Alemania. A lo largo de las décadas, detectives, historiadores y aficionados al misterio han tratado de descifrar quién pudo cometer un acto tan brutal y por qué estuvo en la granja después del crimen. En 1923, la granja fue demolida, pero el misterio de Hinterkaifeck perdura. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin resolverse, y la granja, ahora solo un recuerdo en la historia, permanece como un símbolo de que a veces, los horrores más oscuros ocurren en los lugares más inesperados. Así concluye el escalofriante misterio de Hinterkaifeck, un caso que, a pesar del paso del tiempo, sigue sin respuestas. Los secretos de aquella granja permanecen ocultos entre las sombras, dejando más preguntas que certezas. ¿Quién cometió semejante atrocidad? ¿Qué motivó al asesino a quedarse en la escena del crimen? Quizás nunca lo sabremos con certeza. Gracias por acompañarme en este recorrido por uno de los crímenes más inquietantes de la historia. Si te gustan los misterios, no te pierdas las próximas historias llenas de intriga y enigmas. Hasta la próxima.